Listo, compañero. Impecable. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a través del canal YouTube del Partido Comunista de Las Condes. Estamos hoy día acá haciendo este espacio de conversación con el constitucional Hugo Gutiérrez Gálvez, conocido y connotado abogado de derechos humanos, especialista en derechos humanos, conocido por su trabajo como abogado en el Consejo de Defensa del Pueblo y sobre todo en los casos de la Caravana de la Muerte y el desafuero de Pinochet. Yo personalmente tuve la posibilidad de conocer al compañero Hugo cuando andaba por allá por Ginebra, en Suiza, en la Comisión de Derechos Humanos, y nos encontramos allá, tuvimos un par de días juntos ahí en actividades. Hugo Gutiérrez Gálvez, que es iquiqueño de nacimiento eh, y que fue diputado de la República en 3 periodos. Él salió electo en el año 2010 para el periodo 2010-2014 y después de nuevo salió reelecto en 2014 y 2018 y salió también electo por un tercer periodo 2018-2022. Sin embargo, Hugo Gutiérrez renunció a su mandato en el Congreso para sumarse a la candidatura de convencional constituyente por el Distrito 2, del cual Hugo salió electo efectivamente. Bueno, estamos acá para hacer una conversación con el compañero Hugo, que nos cuente un poco, porque son tantas las cosas en estos momentos que están pasando, tanto la información, ¿no? Hay mucha información y también una cierta cantidad de información aquí mismo en este espacio, en este canal YouTube. Seguramente para las personas que son usuarios habituales de YouTube han podido ser testigos de los que utilizamos cuentas no pagadas, como quien habla acá. Nos hemos encontrado con algunas publicidades del rechazo. El rechazo ya, digamos, está haciendo una campaña donde ha invertido millones y millones. Hemos escuchado también a algunos senadores de la República también hacer campañas radiales en regiones en el sur, y también queremos conversar un poco de eso. Así es que queríamos conversar contigo, Hugo, de lo que ha sido este año para ti, digamos, lo que ha sido el trabajo de la convención, y también ir despejando un poquitito las dudas, porque eh, Las Condes, por ejemplo, que es el territorio que nos interesa a nosotros, donde hemos hecho un trabajo, es una de las comunas del rechazo, ¿no? Una de las comunas del rechazo del plebiscito de entrada, una de las 3 comunas, ¿no? eh, que tiene una alta votación, y como este plebiscito de salida es un plebiscito de características especiales, porque va a tener un voto obligatorio, donde se tendría que movilizar el padrón en general. Entonces queremos informar a la ciudadanía en general y a la gente de Las Condes digamos, de lo que se ha hecho, de despejar un poco también las fake news, las noticias un poco falsas con respecto a la Constitución. Eh, y nada, que nos des una primera impresión, Hugo, de cómo ha sido este año lleno de trabajo. Me imagino que ustedes no han parado. Yo tengo entendido que han trabajado de lunes a domingo, que fueron jornadas muy intensas, y creo que también el ejercicio democrático fue altamente significativo. Yo partiría por eso, pedirte a ti, digamos, tu opinión, tu visión sobre la alta aprobación, digamos, primero el plebiscito de entrada, y digamos, después de haber tenido la capacidad de sortear esos 2/3, ¿no? Impuestos desde grupos políticos por el acuerdo de la paz, digamos, haber trabajado y haber sacado, digamos, ese borrador, eh, con una convención que es paritaria, mitad hombres, mitad mujeres, y con pueblo originario. Creo que estamos ante una situación inédita. Yo creo que el mundo mira a Chile, ¿no? En estos momentos somos objeto de muchas miradas. Hugo, ¿qué nos puedes contar con respecto a eso?
Oye, bueno, antes que todo, Walter, gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que siempre es propicia de conversar, de hacer un conversatorio, porque ayer estaba participando en una actividad organizada por la Comisión Nacional Sindical, básicamente para exponer sobre el tema del derecho al trabajo que está garantizado pero este era básicamente una exposición sobre el articulado del texto de borrador de nueva constitución política. Y esto es una conversación que siempre es provechosa para uno, porque uno le sirve para esclarecer también ideas. Y claro, yo soy de los que cree que todos supimos cuando empezaba la transición democrática, el 11 de marzo de 1990, pero nadie supo cuándo terminaba. Entonces era una gran pregunta, ¿y cuándo termina la transición democrática en Chile? Porque supuestamente empezaba el 11 de marzo de 90 y decía, bueno, esa es la transición democrática chilena. Y decíamos, ¿y cuándo iba a terminar? Entonces todos querían ponerle fecha y algunos más aventajados que otros. Lagos quiso hacerle hizo unas payasadas al interior de la Constitución y después bajó la escalinata, la moneda, a presentar el texto y después tuvo que reconocer que lo que había hecho era una pantomima, nomás que en realidad no era la nueva constitución política y que era una reforma constitucional más nomás a la constitución de la dictadura que seguía tal cual. Después hubo un intento más serio hecho por la expresidenta Bachelet, que lamentablemente, que como no se eligió posteriormente Guillén, no pudo darle continuidad a esa propuesta que se trabajó desde abajo con la gente para intentar posteriormente que una convención reuniese todo su material y hiciese la nueva constitución política, pero bueno, Piñera desechó de entradita al tiro esa posibilidad y no hubo. Entonces lo que quiero decirte que la transición democrática en Chile no ha terminado y que la forma en que la transición política chilena termina es cuando se apruebe la nueva constitución política. Y yo creo que eso es importante porque eso yo creo que es el marco general, ¿no? Una transición que tuvo sus altos y sus bajos. Hay muchas cosas, por supuesto, que destacar, pero lo que está claro es que nunca terminó con las reglas del juego impuestos que impuso la dictadura. Yeah. Básicamente, las reglas del modelo neoliberal, una racionalidad económica, que todos la cuestionamos, por supuesto, dejó una doctrina de seguridad nacional, que de cuando en cuando se demuestra latente ahí en las Fuerzas Armadas y particularmente en las policías, dejó cierta forma de exclusión del pueblo en la toma de decisiones, bueno, todas las cosas que ya sabemos con respecto a esta transición que no termina. Entonces yo creo que lo importante ahora es que este proceso constituyente es el que nos lleva a poner fin a la transición democrática. Ese es mi parecer. Esa es la mirada que yo tengo para este periodo que estamos viviendo. En consecuencia es un momento intenso porque estamos tratando de poner fin a algo que debió haberse puesto fin el mismo 11 de marzo del 90, porque ahí Elwin debió haber dicho ya, ahora llamamos al pueblo de Chile a un proceso constituyente para una nueva constitución política como correspondía y no habernos quedado con la constitución de la dictadura. Lamentablemente la falta de vocación democrática de todos esos políticos de ese tiempo impidió hacer lo que a mi entender era lo correcto y se siguió por el camino de la exclusión y el camino de no resolver los temas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Entonces yo creo que se hizo una opción por mantener el modelo neoliberal, por excluir al Partido Comunista, por dejar la doctrina de seguridad nacional, por profundizar las reglas de juego dejadas por la dictadura, y bueno, eso reventó el 18 de octubre del 2019 y ahora estamos en un proceso constituyente intenso que no ha sido fácil y no lo va a ser tampoco, no lo ha sido, porque en realidad sí. Es curioso, Walter, hablan mucho no sé, hablan de que no hemos tenido la compostura en la convención, pero al final lo que estamos viendo así totalmente descarnado
es el odio de clase, el odio de la derecha. Es un odio furioso, es un odio, es decir, no saben responder ni siquiera bien los comentarios. Lo de ellos es defender sus prerrogativas a como sean, y lo que tienen ellos es el dinero, sin duda, porque tienen el poder económico. Pero ellos sudan odio. Es decir, ellos se les nota por todos sus poros cómo odian y cómo los siguen odiando. Es muy curioso porque ellos son supuestamente los triunfadores. Claro. El 11 de septiembre del 73, después también con la mantención del modelito después del 11 de marzo del 90. Ellos son los triunfadores, pero curiosamente ellos, los triunfadores, odian a aquellos que han sufrido las consecuencias en carne propia del exterminio, de la persecución, del modelo injusto. Entonces, bueno, yo creo que son estos tiempos últimos que estamos viviendo ameritan todo el esfuerzo que hemos hecho, porque en definitiva estamos enfrentando la mayor tarea que se puede enfrentar, que es cómo superar la transición democrática en Chile, cosa que no fue hecha en su oportunidad por aquellos que les correspondía haber resuelto el tema. O sea que esto cambia recién ahora, recién si se aprueba la nueva constitución, se terminaría la transición y iríamos a una cosa con una democracia de mayor intensidad. Ahí sería el final recién, eso me dices tú. Exactamente, yo creo Claro. que con la aprobación del nuevo texto constitucional, podríamos decir que damos por terminada la transición democrática. Yeah. Y por eso, y las reglas que están contenidas en esa constitución, yo creo que es importante tenerlo, son las reglas mínimas de la buena convivencia. Porque si tú me preguntase a mí, yo hubiese querido otras cosas más profundas todavía. Ahí están las reglas mínimas para que tengamos una patria, un país en paz. Mínimas. Mínimas. Por eso la derecha están, aparte que tiene tanto odio en contra de nosotros, pero también ese prejuicio histórico que tienen, producto de su codicia histórica, porque al final del día la codicia que han tenido unida a la violencia, porque ellos ejercitan, para ellos la política tiene mucho de sentido weberiano, es decir, en el sentido de que la política está ligada permanentemente a la violencia. ¿Verdad? Es decir, la política siempre al final del día se desata a través de la violencia. Y estos han sido en ese sentido unos exterminadores históricos. A lo largo de la historia de Chile, la oligarquía chilena ha odiado intensamente, y su despliegue de la política ha sido a través de la violencia más descarada. ¿Verdad? Entonces, claro, los tiempos son difíciles. Está una Punta Peuco ahí, que saben muchos de estos asesinos y crueles sanguinarios que la practicaron durante el tiempo de la dictadura, Claro. que ahora los tiempos un poquito han cambiado, no totalmente, pero algo ha cambiado, y saben que nosotros tenemos esa voluntad de persecución de todos aquellos que violan los derechos humanos, para incluso verlos condenados en sus últimos días, y que pasen sus últimos días en la cárcel y mueran ahí. Entonces creo que hay decisiones distintas que ha tomado la ciudadanía, pero esta derecha es una derecha codiciosa y violenta. En consecuencia, ellos no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta. Ellos lo único que se dan cuenta es que esta constitución puede poner en juego sus privilegios. Y no le importa decir, mira, yo pienso a veces, Walter, que si esta constitución no se aprobase, si ganase el rechazo, ¿qué podría pasar? ¿Qué mensaje tú le estás dando a nuestros pueblos originarios, a nuestros primeros pueblos? Que nosotros le vamos a seguir aplicando a ellos la política de la violencia. En consecuencia, ellos tendrían todo el derecho de decir, mira, aquí, en esta constitución, que están las bases para generar la paz en el país, para tener a nuestros pueblos originarios como un interlocutor legítimo, válido, en que tú entiendes que ellos han sufrido la política del exterminio permanentemente. Nosotros como comunistas lo hemos sufrido, por supuesto, desde el inicio de nuestra existencia. Sí, pero los primeros pueblos, desde que se instaló acá, se instalaron los godos, los españoles, que la han sufrido. ¿Va? Entonces, claro, acá hay una posibilidad de generar una política de paz. Pero la derecha no la quiere, la política de paz. Que parece que se le acaba el negocio, ¿no? Se le acaba el negocio. Sí, se le acaba el negocio. Se le acaba el negocio, Walter tiene razón. Pero además que la política del odio y la política de la violencia le ha dado resultados históricamente a estos. Claro.
Porque después del golpe de Estado, imagínate, saquearon el Estado de Chile, se adueñaron del Estado chileno, de sus recursos naturales, de sus empresas, la tienen ellos, todo la tienen ellos ahora. Entonces, el golpe de Estado fue para ellos un buen negocio. Fue casi una revolución, Hugo, ¿no? Fue una revolución de la élite de este país. Es una No, especie de revolución porque es decir, en el lo que es ejército una, hicieron una revolución acá, una revolución es decir, conservadora. es decir, lo que pretendió hacer el presidente Salvador Allende era justamente revolucionar las estructuras y la institucionalidad chilena, pero como te decía yo, el odio de la derecha es mayor, ¿ah? Entonces, claro, la reacción fue dura, dura, porque claro, contaba con todo el beneplácito norteamericano, que fue el que contribuyó, bueno, Tema, ¿no? Ahí parece que volviste, Hugo. Ahí sí te veo. ahí estoy, allá. Sí, No, ahora no, lo sí. que te decía yo, que hoy por hoy lo que se pretende hacer no es tampoco ninguna revolución con esta nueva constitución. No, por supuesto. Es, una nueva norma jurídica que, a mi entender, cierra un periodo de la historia chilena que debió haberse cerrado hace muchos años atrás. Sí, pero Y Hugo, los espérate, esfuerzos, sí, yo quiero decirte algo ahí con respecto a eso que tú estás diciendo. Mira, el otro día escuchaba conversar a unos intelectuales donde se decía que, por ejemplo, cuando terminó el nazismo en Alemania, cuando cae Hitler, cae, digamos, el nazismo, hay una especie de depuración ideológica, igual con los tribunales de Nuremberg, digamos, hay una depuración ideológica, una limpieza ideológica y un afán de sacar, digamos las personas que habían sido eh, actores principales dentro del régimen del Tercer Reich. Y no sé si se logra, pero por lo menos, digamos, Alemania se dio todas las herramientas para poder, digamos, dejar atrás toda esa ideología del odio, ¿no? Y de muerte. Y claro, y estos intelectuales conversaban de que no ocurrió eso en Chile. En Chile, digamos, llegó la democracia, como tú bien lo dijiste, en el 90 con Elwin, pero digamos, los principales elementos que fueron, digamos, los principales actores de la dictadura siguieron ahí, digamos, con esta especie de democracia tutelada. No hubo una limpieza ideológica para, digamos, despojar el pensamiento fascista, ¿no? Que trataba a la gente que no pensaba como ellos de humanoide, de menos que seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, creo que, no sé, ¿qué piensas tú con respecto a eso? Porque yo creo que si efectivamente estuvimos senadores vitalicios, tuvimos, digamos, a Pinochet, que al final tuvo que, digamos, caer preso en Londres y estar ahí 503 días, como para que realmente este país se pudiese dar cuenta de que otro sistema judicial estaba pidiendo la extradición, digamos, a través del juez Garzón, y tuvo que, digamos, después de que se acabó toda la cosa jurídica, porque estuvimos muchos chilenos que vivimos en Europa, estuvimos ahí, fue el ministro del Interior, Jack Straw, que les dijo a todos, ya, ¿saben qué, chicos? Ahora esta cuestión es política y mandaron a este caballero de vuelta para acá, pero, o sea, a eso te quiero llevar, ¿no? De que aquí no hubo una limpieza ideológica que permitiera que hubiera una discusión democrática sana para decir, dejemos el fascismo atrás. ¿Qué piensas tú de eso? bueno, hay muchas cosas que decir con respecto a tu consulta. En realidad hay muchas temáticas ahí que sin duda eh, habría que abordar. Una, yo te digo que acá hay un movimiento social de relevancia en Chile que nunca se le ha dado el realce que creo que se merece, que es todo el movimiento de los derechos humanos, que yo creo que son los primeros que cuestionan la institucionalidad que se prolonga en los tiempos de transición democrática. Yo prefiero hablar de transición democrática, yo no prefiero hablar, no creo que tengamos hoy, incluso hoy, una democracia, para decir que hoy estamos en democracia, entonces no, como menos no hace falta una constitución porque acá estamos en democracia. No, acá no estamos en democracia. Acá estamos en una transición democrática, una... Te muteaste, Hugo, parece. Te muteaste, Hugo. ¿Me escuchas? Hugo, estás muteado. No sé si me escuchas.
evento histórico que debió haberse cerrado hace muchos años, pero debido justamente a la captura que hace de la clase política que se instala con posterioridad al 11 de marzo del 90, por parte ya sea de la institucionalidad de la dictadura, que lo deja encerrado en esa institucionalidad, que al final del día ellos también terminan capturados, y también a través de la corrupción, que también los captura, y hay captura a medio mundo. Entonces, entre la institucionalidad de la dictadura y la corrupción de las empresas privadas hacia los políticos, hacen una amalgama que en definitiva impide hacer con cierta prontitud los cambios que Chile requería. Y esto se fue haciendo latiguo, y hasta el día de hoy no hemos salido justamente de esta transición democrática. Por eso es que hasta el día de hoy uno de los derechos que con mayor rapidez se conquistan en el estallido social, la gente sin saberlo, fue el derecho a reunión. Porque todas esas reuniones en las plazas, en todos lados, no fue hecha ninguna de esas reuniones fue hecha de acuerdo a la Constitución y a las leyes que regulaban el derecho a reunión, porque el derecho a reunión en Chile hasta el día de hoy en que tú y yo estamos hablando, está regulado por un decreto de ley de la dictadura, en que dice que si queremos reunirnos en la Plaza de la Dignidad, en cualquier parte de Chile, tenemos que pedirle una autorización al gobernador. No te puedo creer. O en este caso al delegado presidencial. Es decir, para que tú veas cómo uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a reunión, no podemos ejercerlo. Entonces, uno de los primeros derechos que se fractura, y por eso la derecha reclamaba por qué se pueden reunir sin pedir permiso, pero al final el primer derecho, es decir, es el derecho que en realidad la ciudadanía se apropia de él, es el derecho de reunión, que ya no empieza a ejercerlo tal cual estaba contemplado en la Constitución de la dictadura que rige hasta el día de hoy. Lo mismo con respecto a varios derechos civiles, y claro, y empezó a haber una serie de cambios, porque claro, el estallido social provoca una serie de cambios incluso al interior mismo del Congreso, porque muchas normas que no se podían aprobar, que no se podían ni siquiera discutir en el Parlamento, producto de una serie de cláusulas ahí que le impiden al parlamentario discutir, terminan avanzando igual, como por ejemplo todos los retiros de las AFP, todos esos son en buena cuenta requisitos legales, ¿no? Así que se buscaron a través de la reforma constitucional, pero que ya no había vuelta porque Piñera en ese tiempo ya no gobernaba. Piñera, en los últimos periodos después del estallido social, Piñera era un cero a la nada, no gobernaba el país, y gobernaba el Parlamento, buena cuenta. ¿Que pudo haber hecho más? Sin duda pudo haber hecho más, pero bueno, no estuvieron a la altura de las circunstancias como pudieron haberlo hecho, pero bueno, fue las cosas que lamentar, son las cosas para lamentar. Pero en cuanto a que no hicimos lo que correspondía hacer durante la transición democrática, por supuesto que no fue, particularmente los partidos políticos, no hicimos lo que teníamos que haber hecho durante todo este periodo, que debíamos haber sido mucho más categóricos en terminar con la etapa pinochetista o dictatorial, y haber dicho ya, se termina la transición democrática y ahora hay un proceso constituyente. Pero todos sabían que era una deuda pendiente, lo sabía Lagos, que intentó hacerlo, lo sabía la expresidenta Bachelet, todos sabían, pero al final del día la derecha era la que condicionaba la política en Chile. Y eso, de alguna forma, terminó. Oye, Hugo, nos preguntan del público del YouTube que están ahí comentando. Nos dicen, pregunta para el entrevistado, ¿cómo piensas tú que se podría enfrentar en estos momentos la monumental fábrica de mentiras y cómo estas mentiras van afectando al votante en estos momentos? En este momento, digamos, para poder salir a dar la discusión franca y todo. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, primero que todo, yo creo que hemos estado nosotros, los que estamos por el apruebo, en el apresto, ¿no? Yo creo que nosotros, como buenos legalistas que somos, yo sé que hemos empezado de a poco a organizarnos, algunos han salido a las calles de a poquito, pero todos entendemos que la campaña por el apruebo empieza el 6 de julio. Claro. La derecha no le importa la legalidad, no le importa nada, por eso andan pegando cartel en todos lados, han pagado todas las redes sociales, uno se mete a YouTube, como bien decías tú, y ya aparecen los asquerosos de los amarillos por Chile, una gama de sujetos repugnantes, pero ya están haciendo campaña,
Entonces ellos que hablan de que hay que respetar, respetuoso, y ellos pues, respeten las leyes, respeten que la campaña empezaba el 6 de julio. No, ellos no respetan. ¿Ah? Entonces le piden a todo el mundo respeto, pero ellos no respetan. ¿Ah? Entonces dicen, ah, no están respetando esto, no respetan aquello, no respetan la propiedad, no respetan el himno, no respetan esto, no respetan el rodeo. ¿Ah? Pero cuando uno le dice, pero respeta las normas mínimas de la democracia que nos hemos dado, ah, no, eso no lo respetamos nosotros, eso es para usted. ¿Ah? Claro. Entonces, aquí estamos, sí, es como si estuviéramos en el club hípico y ya el caballo del rechazo ya salió ya. Y nosotros esperando el 6 de julio para salir a correr, porque es lo que corresponde, pero el apruebo está esperando mientras el rechazo va corriendo ahí con todos los bandidos arriba a Lapa. ¿Ah? Pero nosotros esperando, pero yo tengo la impresión de que cuando salgamos en propiedad, para cuando el pueblo salga a la calle, por ejemplo, ahora lo estamos organizando, pero cuando salgamos a la calle vamos a derribar todas las mentiras, todos los engaños. De hecho, lo estamos haciendo de a poquito en las redes sociales, se asoman por ahí un cuestionamiento, otro más, otro por aquí, otro por allá. La gente decente, correcta, digna, empieza a aparecer, empieza a decir cosas, pero no tengo la menor duda que esto va a aparecer con mucha fuerza, Walter, cuando se inicie la campaña y el caballo de la Púa empiece a correr, y no tengo la menor duda que vamos a alcanzar al caballo de los asquerosos, lo vamos a alcanzar y lo vamos a derrotar. Oye, Hugo, tengo dos preguntas. Mira, una pregunta que me hicieron ayer y que te la estábamos guardando, con respecto a lo mismo que estáis diciendo, ¿no? De que efectivamente el rechazo sale de manera, digamos, completamente obviando la ley. Era con respecto a, bueno, nuestro gobierno que está instalado desde el mes de marzo ha sido una instalación que no ha sido fácil, ¿no? Pero que ha tenido algunos avances, salario mínimo, acuerdo de Escazú, por pronunciar algunos, ¿no? Pero, ¿qué te parece la actuación del director del servicio electoral, que efectivamente ha empezado a observar sistemáticamente pequeños actos de propaganda, donde hay gente que se ha juntado, porque la gente se junta, ¿no? La gente se junta, levanta sus banderas del apruebo, pero así como en un acto de decir, ya nos vamos a juntar, estamos preparándonos, y han empezado a observar sistemáticamente, y a eso se agrega también el hecho de que la base de datos de todos los votantes, incluso con militancia de partido político, haya sido puesta a disposición por más de 24 horas en la página del CERVEL, y eso no haya, al parecer no quedó en nada, y que este director del CERVEL haya, digamos, recibido a una persona, digamos, como Pancho Malo, digamos, y le dio tribuna y tiene también opinión política. ¿Qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué pasa con nuestras autoridades que permiten, digamos, de que una persona, digamos, que es director del CERVEL esté haciendo ese tipo de, digamos, de opiniones políticas que no debiese, ¿no? Eso por un lado es una pregunta. Y lo otro que me están preguntando de redes sociales, me preguntan, aquí dice alguien que le gustó mucho cómo quedó la nueva constitución, pero ¿qué cosas hubieran mejorado? Si a ti te hubiese merecido algo así como, ¿qué más podríamos, que no se hizo, que tú piensas que podría haberse alcanzado y que no se hizo por las razones que sean? ¿Ah? Quizá los compañeros, los aliados del Frente Amplio o los socialistas no estuvieron con nosotros, no sé, o no se hizo. Pero ¿qué piensas tú que podría haber sido y que no fue? Pongo un ejemplo, el preámbulo. A mí personalmente, bueno, está bien ese primer párrafo, pero me hubiese gustado que hubiese sido un poquitito más. Pero bueno, es una cosa personal. Esas son las dos preguntas para ti, Hugo. Mira, yo creo que en la primera pregunta que tú haces hay dos preguntas. Una dice relación con el rol que ha cumplido el gobierno durante estos meses de instalación, eh, y otra dice relación con el rol que le cabría al gobierno en relación con el CERVEL, por el rol indigno que ha cumplido. Sin duda, todos saben que el fulano que está a cargo del CERVEL es un ex UDI, no hay ninguna duda en eso, ¿verdad? Que se Claro. junte el pato malo, el Pancho Malo, no sé cómo se llama ese sujeto, Sí, que parece que se llama Pancho así. Malo con el director de CERVEL Malo, entonces, bueno, es una buena amalgama, digamos, ¿eh? Porque claro, anda persiguiendo a todos los rayados que ve de apruebo,
¿verdad? Pero a todos los carteles que están pegados por todo Chile, lo único que falta es nomás que a él le vayan a pegar al CERVEL en la puerta un letrero del rechazo, Así ¿verdad? es. Para, no sé, para sacarse una foto, porque ahí no dice nada y es tan fácil averiguar todos esos temas y es cosa de saber, encontrar la imprenta no sería ni un problema, ¿verdad? De todos estos carteles, ¿verdad? Y todo lo que hemos trabajado, hemos estado en actividad política y mandado a hacer carteles, ¿verdad? No hay ninguna dificultad saber dónde están haciendo los carteles, ¿verdad? Entonces, si no quieren encontrarlo es porque, es decir, si no lo encuentran es porque no quieren encontrarlo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sin duda hay una complicidad del director de CERVEL con el rechazo que es obvio, digamos, ¿ah? Es obvio, es de una real obviedad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un sujeto que debe estar por el rechazo. Yo creo que si algún día le haces una entrevista honesta, él te va a decir que está por el rechazo. No, no. Entonces, obviamente, si está por el rechazo, si se junta con alguien del rechazo, bueno, entonces no tiene ninguna objetividad al momento de resolver el cargo en que se encuentra. El tema del gobierno, claro, yo entiendo que la derecha fue habilidosa cuando neutraliza prácticamente al gobierno en poder en, tener que expresar opinión sobre el apruebo. Ahora es obvio que, que el gobierno debería interesarle ponerle fin a la transición política en Chile. La transición democrática ya hace agua por todos los costados y hace agua hace años. Lo que sucede es que no se le ha querido poner los puntos sobre la IES y no se le quiere poner porque efectivamente prefieren todos hacerse los lesos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo y también porque muchos se acomodaron a este tipo de sistema en que estamos entre Tongoy y Los Vilos, donde en definitiva quien gana sigue siendo los mismos de siempre, los que saquearon el Estado y que tienen los bienes del Estado para su provecho personal. Entonces yo creo que ahí hay un tema, el gobierno, a mí me parece que le costó un poquito instalarse, yo todavía tengo mis dudas si que está debidamente instalado, pero yo creo que heredó tal gama de problemas del gobierno de Piñera y los medios de comunicaciones le endosan todos esos problemas que no fueron estos medios de comunicación cobardes, que no fueron capaces de endilgárselo a Piñera como correspondía, porque todo el tema de los venezolanos en Chile es un tema de Cúcuta. Ahí nace ese problema. Claro. Y los medios de comunicación cobardes, vendidos, obsecuentes, genuflexos, yo no sé qué otro descalificativo hacerle un medio de comunicación, que en realidad no son medios, son miedos de comunicación, ellos se encargan de achacarle ese problema a el actual gobierno, cosa que por supuesto no corresponde. El tema de la delincuencia tampoco es un problema de ahora, esos problemas vienen de antes. Y todos saben que vienen de antes. ¿Ah? Y el tren de Aragua, oye, si el tren de Aragua sabíamos su existencia ya del año pasado, y que habían llegado estos cárteles de México, lo sabía yo personalmente porque estaban operando en Alto Hospicio y en Iquique, y venían operando de los tiempos de Piñera, llegaron con Piñera. Entonces, echarle ahora a decirle, no, estos son temas del actual gobierno, eso es una mentira. El tema de Gualmapu, de lo que está pasando, también es echarle la culpa y pedirle ya soluciones ahora al gobierno, cuando el propio gobierno de ellos, de la derecha, Piñera, no fue capaz de darle soluciones. No fue capaz de darle soluciones. Entonces ahora pone sobre la mesa la solución ya. Entonces, claro, por supuesto, como es obvio que no son problemas generados por este gobierno, son problemas que lo hereda este gobierno, pero el emplazamiento de los medios de comunicación es tan dura, tan contundente, tan permanente, tan reiterada, que hace ver esos problemas como problemas de hoy, de ahora, creados por el gobierno de Boric. Y eso, por supuesto, cuesta revertirlo. Claro. Cuesta decirle a la gente esto es una mentira. ¿Ah? Pero, bueno, ese es un tema. Con respecto ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta era con respecto a la nueva constitución, quedó buena, anda ahora Ya, sí. este borrador que está súper bueno, este librito, pero tú qué piensas que podría
algo que podría haber sido un poco más, quizás que no llegamos, que... Es decir, yo creo que hay muchos, no pocos, sino que muchos temas en que uno podría haberle puesto un poquito más. Ya. Pero es decir, pero igual es un texto maravilloso. Es decir, es un texto que viene a cumplir lo que yo te digo que tiene que cumplir, que es generar las bases para poner fin a la transición democrática. Y eso yo creo que es lo relevante, poner fin a la transición democrática. Y este texto ayuda, sí, porque cumple varios objetivos. Primero, en realidad crea lo que yo llamo habilita el ejercicio de la política democrática. Con algo tan simple que ya terminan los quórum calificados, salvo en alguna materia muy particulares, pero en general, ¿qué es lo que ocurre, Walter? Lo que ocurre es que hoy las leyes se van a aprobar por la mayoría de los presentes en sala. Es decir, los diputados y diputadas que se encuentren en la sala al momento de votar una ley, eso ganan. Es decir, al fin del día, las mayorías hacen la ley. Las mayorías mandan. ¿Y cómo Hasta el era día de hasta hoy, ahora entonces, Hugo? ¿Cómo era entonces hasta ahora? ¿No era así? no, hasta el día de hoy las mayorías no cortan ni pinchan. ¿Ah? Si, Ya. si esa es la tragedia, Mm. y este rayado de cancha viene en los tiempos de la dictadura con mucha más densidad en un principio, después un poquito más morigerado, es decir, con mucha más densidad, después se fijaron una serie de normas durante el plebiscito del 89 que complicaron más todavía los quórums. Y eso fue una transaca que hizo la dictadura, que se dieron cuenta que la habían embarrado en la misma constitución del 80, pero los ingenieros electorales, los ingenieros constitucionalistas del gobierno que iban a asumir el 11 de marzo, se dieron cuenta que no era conveniente esa misma norma que estaba y ellos mismos la complicaron más, la complejizaron para evitar los cambios. Ya. Entonces, es la parte siniestra de la transición O sea, vamos a democrática. tener una democracia de mejor calidad en realidad, entonces. Vamos a tener de Es decir, mayor lo que vamos a eficacia. tener es democracia. ¿Por qué? Porque Ya, al sí. fin del día son las mayorías las que tienen que hacer la política. Ya. ¿Por qué al final del día estamos tan desprestigiados los otros, entre comillas, los políticos? ¿Por qué? Porque nos elegía la gente y nos elegía y éramos mayoría. Pero éramos mayoría y no podíamos cambiar nada. Claro. Primero porque estaba el sistema electoral binominal, donde 3 era igual a 6. Es decir, habían 3 de la derecha, pero que eran igual a 6. ¿Por qué? Porque el sistema electoral binominal, si tú sacabas un 33,3, elegías a uno, y si sacabas un 66,6, elegías también a uno. Entonces había que sacar un 67 para sacar 2, pero si no sacaba, y eso era muy difícil porque la derecha siempre tenía un tercio, que además ese tercio fue el que lo indujo a error pensando de que esa misma regla utilizada en la convención le iba a permitir hacer el cerrojo para que no se hicieran los cambios y no pensaron de que la gente ya estaba harta también de ese quórum de los 2 tercios y Sí, también bueno. lo mandó al tacho. Mira, si la gente mandó al tacho a la basura todo el andamiaje institucional antes, antes de que existiese esta propuesta de texto constitucional. Cuando, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo nuestro pueblo? Inteligentemente. Por eso te digo yo, si esta es una creación y una obra del pueblo. Porque la gente no le dio el tercio a la derecha. Y eso fue lo que permitió que hubiese un solo DC, un solo PPD, un solo radical, Claro. Garín, Sí. y 30 y algo de derecha. Es decir, todos juntos no hacían el tercio. Y yo creo que ese es el acto de mayor sabiduría popular, que permitió justamente tener el texto constitucional que hoy tenemos y que la derecha esté enrabiada, que nos esté odiando, pero no odia a nosotros, pero en realidad al que no odia es al pueblo, porque fue el pueblo el que eligió a esos Por constituyentes supuesto. que llegaron a hacer la constitución y le hicieron de la forma que le hicieron. Ya. Así que Oye, yo creo Hugo, que hay cambios que se podían hacer con el tiempo, pero hoy el texto que está muy bien. gracias, Hugo. Oye, Hugo, sé que una pregunta, tengo una pregunta acá, pero antes de hacer la pregunta, bueno, y yo creo que tú eres el mejor para responder esta pregunta. Lo digo porque me acuerdo de tu discurso cuando te despediste del Congreso, que fue un discurso muy bueno, porque efectivamente tú vaticinabas ahí de que
de que la Constitución, de que la Asamblea Constituyente, que en ese momento todos queríamos que se llamara así, ¿no? La Convención Constitucional pudiese llegar a, digamos, a que se acabara el Congreso o el sistema, digamos, bicameral tal cual, ¿no? Con una segunda Cámara Revisora. Entonces, en ese sentido, aquí Cristian en redes sociales pregunta, ¿qué le dirías a quienes dicen que la Cámara de las Regiones es prácticamente lo mismo que el Senado? ¿Cuáles diferencias positivas destacarías entre ambas? A ti, Hugo, ¿qué piensas tú? Mira, yo creo que la Cámara de las Regiones va a cumplir el rol de ser parte del poder regional, que es lo primero. Es decir, la Cámara de las Regiones responde a una lógica de distribución del poder distinto. Porque antes el poder se distribuía, dejemos al lado el poder judicial, que nunca fue poder, siempre fue una mentira, un engaño, nunca tuvieron poder en realidad, ¿verdad? Por eso que nunca fueron decisivos en ningún golpe de Estado, ni en proteger a nadie. En realidad siempre fue un poder servil. ¿Ah? Eran más lidiaban entre ser servil o ser vil. ¿Ah? Es decir, si eran serviles o eran viles en realidad. ¿Ah? Entonces, ahora en la gran parte del trayecto histórico de este poder han sido serviles más que servil. ¿Ah? Ser un servil. ¿Ah? Más funcionales, o sea, más viles que funcionales. Fueron ser vil después de la dictadura, donde efectivamente fueron obsecuentes, claro, entregados totalmente a la dictadura. Y bueno, ya, terrible ese poder, ese llamado poder del Estado que ya no existe en esta Constitución. Ya no existe ese poder del Estado porque nunca fue poder. Lo único que tenían poder, en realidad, poder, porque en el sentido de poder que uno puede crear, transformar, hacer cosas en un sentido bastante, no sé, ¿no? evidente el término, el término poder, es el poder político que está en el presidente de la República y en el Congreso a través de sus dos cámaras. Yeah. Ahí estaba, e incluso dicen que algunos que esos poderes incluso chocaban y permanentemente hay una permanente pugna entre los dos, pero ya, eso puede que haya sido, en principio, digamos que hay algo de verdad, algo, no tanto, pero algo. Pero hoy surge un tercer poder, un verdadero tercer poder. Y ese tercer poder que realmente surge es el poder de las regiones. Porque ahora vamos a tener, en realidad, cuando elegamos un gobernador, dentro de un tiempo más, ese gobernador va a ser un pequeño presidente de Chile. Esa asamblea regional va a ser una verdadera Cámara de Diputados o diputadas. Ese consejo social va a ser una especie de poder popular en la región. El estatuto regional va a ser, en buena cuenta, porque hay que trabajarla, se confecciona entre el gobernador y la asamblea, y después va al pueblo que la vota, va a ser una verdadera pequeña constitución política de la región. Y la Cámara de las Regiones es parte de ese poder de la región, que surge cuando se le niega a la Asamblea Regional el poder de hacer leyes. Porque hay que recordar cómo surge esta Cámara de las Regiones. Surge cuando se le niega el poder hacer leyes a las asambleas regionales. Entonces le dijeron, ya, hagamos leyes a través de una Cámara que cuando haya temas que son decisivos en la región, tengan que contar con el acuerdo de las regiones. Y ahí surge la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones va a estar solamente en 17 materias, en que tienen que llegar a acuerdo, tienen que concordarla entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. En todo el resto de las materias opera el Congreso de Diputadas y Diputados. Y opera por las mayorías que conseguía al momento de que el pueblo elija a su representante, y ahí el uno más presente en sala hace la ley. Ya, pero oye, Hugo, pero o sea, no va a ser una cámara revisora como el Senado, no, que tiene la capacidad de ratificar los convenios, los acuerdos internacionales como el TPP, todo eso, no va a tener esa prerrogativa. Hay en ciertas materias en que la Cámara de Regiones sí incide. Ya. Por ejemplo, la Cámara de Regiones va a estar ahora involucrada en conjunto con el Congreso de Diputados y Diputadas en elegir las autoridades del país. Yeah.
por ejemplo, los integrantes de la Corte Constitucional, el fiscal nacional, Sí. bueno, tienen en pleno, eligen, se juntan todos ahora y eligen. Lo que, por supuesto, es darle igual una prerrogativa importante a la Cámara de las Regiones. Y hay ciertas materias donde sí va a intervenir, pero no es que revisen, sino que en conjunto hacen. Se requiere el acuerdo de la Cámara de las Regiones para que ese proyecto de ley ¿Ya? que está en discusión en el Congreso de Diputadas y Diputados ¿Ya? tenga viabilidad legislativa. Ya, pero oye, Pero son, se acaban las comisiones mixtas que existen hasta ahora cuando se pimponean entre el Senado y la Cámara de Diputados y de repente van a comisión mixta? ¿Vamos a tener comisión mixta vamos a con...? tener pero en esos casos puntuales en que tienen que ser tratadas, hay ciertas materias en que tienen que ser tratadas en conjunto entre la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Si acá lo Impecable. importante es que la Cámara de las Regiones ya no responde a la lógica de una lógica revisora de lo que hace la Cámara, el Congreso de Diputadas y Ya Diputados. no debiese Responde, retrasar los proyectos de ley, entonces. no, nada, porque también tiene los plazos acotados, sino que lo que responde ahora es que ellos llevan las inquietudes de sus respectivas regiones, Mm. de sus respectivas regiones. Con el tiempo, quién sabe, lo que tendría que ocurrir ahí es que esa Cámara de las Regiones vaya teniendo menos poder y ese poder vaya pasando a quien en su origen lo iba a tener, que eran las asambleas regionales, porque las asambleas regionales se llamaban asambleas legislativas regionales. Pero bueno, pero son las típicas concesiones que hubo que hacerse mutuamente en la construcción de la Constitución, pero lo que se quería en principio era la existencia de un Congreso unicameral. Y Ya, eso yo creo que de a poco va a abrirse paso cuando se vea la eficacia del sistema político que se ha creado en esta Constitución. ya. Oye, Hugo, mira, yo una pregunta, bueno, yo soy estudiante de Administración Pública en vespertino, seguramente algunos de mis compañeros y compañeros de la Academia de Humanismo Cristiano va a ver esto. Eh, Estábamos conversando la otra vez en una clase, hace poquito, en clase de regional y local, con respecto a esto de que en la comuna de Las Condes, en particular, una de las razones en que el per cápita sea tan grande, ¿no? Que de más de 1.300.000 pesos per cápita anual por persona, en diferencia con comunas con las que tú representas, por ejemplo, Alto Hospicio y esas comunas nortinas, ¿no? Se debe también en gran parte a que los asientos comerciales de las corporaciones mineras que van a explotar allá, digamos, en el norte, en tu región, pagan sus tributos no donde explotan el mineral y donde hacen toda su actividad económica extractivista, sino que la pagan acá, en la comuna de Las Condes. Acá tenemos, digamos, la gran mayoría. De hecho, me imagino que gran parte también de las empresas privadas, esas que están ahí en Ventana todavía contaminando, probablemente muchas tengan también, y si no es en la ciudad empresarial de Huechuraba, acá en Las Condes, digamos, pagan, digamos, sus patentes, sus tributos, y hacen su actividad contaminante en otro lado y no dejan nada ya, o sea, dejan poco. ¿Cómo lo va a tratar eso la nueva Constitución? ¿Va a haber un cambio en eso ahí? Porque lo pregunto porque los nombres son como bien, no voy a decir rimbombantes, pero por ejemplo, leemos en el nuevo borrador que hay términos como Estado regional, lo que tú acabas de decir. Comuna autónoma, es un nombre, no sé, wow, es un nombre nuevo, comuna autónoma, territorios autónomos, efectivamente. ¿Cómo, digamos, va a haber una redistribución en términos de eso, de que por lo menos las regiones o las comunas donde hay actividad económica, esas empresas dejen realmente algo ahí y no ocurra lo que ocurre ahora, que dejan la plata acá en Las Condes y no allá, por ejemplo, ¿cómo va eso? Bueno, justamente la, la autonomía regional, comunal y de territorios indígenas, justamente esa autonomía había que ponerle nombre. Y esa autonomía es una autonomía que es política, es decir, tiene autoridades propias, es decir, tienes autoridades elegidas por los pueblos de la región, eligen a sus autoridades políticas, es decir, tiene una autonomía
una autonomía política. Una autonomía administrativa también la tiene, y ahí está todo el tema de traspaso de facultades, de atribuciones a las regiones, que todavía no se expresa con toda la fuerza que debía haberse expresado, pero ya sin duda queda más claridad de que la autonomía es autonomía política y es autonomía administrativa. Es decir, las autoridades tienen facultades, tienen atribuciones y también tienen estas facultades para administrar la región. Pero claro, ¿qué sacábamos con tener autonomía política, tener autonomía administrativa, si no teníamos autonomía fiscal? Que justamente permitirle a las regiones y a las comunas recaudar contribuciones, tasas, parte de los impuestos que se recaudan en la región también queden ahí, que parte de es decir, que las empresas que están en la región correspondiente paguen las externalidades negativas que dejan en su quehacer. Es decir, porque tú sabes que ahí van, hacen el hoyo, se llevan todo, pagan el impuesto en Las Condes y después se van. Es decir, dejan la externalidad negativa instalada en la zona de explotación. Bueno, todo eso está consagrado, porque lo que se busca justamente ahora es que haya una distribución equitativa y solidaria entre las distintas autonomías. Porque, claro, mi región, Tarapacá, que tiene una población bastante minúscula, porque somos bastante pocos en un territorio gigantesco. Lo mismo pasa con Antofagasta, lo mismo pasa con Arica. Somos 335.000 habitantes en una superficie gigante. Ahí en mi región, por kilómetro cuadrado, deben haber 6 personas. Entonces, claro, en realidad se requiere población, pero es una región rica. Al contrario de lo que eventualmente puede ocurrir con Arica, que tiene una misión distinta, que ellos mismos han proyectado, que no es minero. Entonces, claro, la riqueza de ellos es menor, ¿no? Porque ellos están generando un centro de acopio, de abastecimiento agrícola. Tienen otra mirada de lo que tiene que ser Arica para Parinacota. Entonces, claro, nosotros vamos a tener muchos recursos y que se da esta autonomía fiscal, pero ¿qué dice la Constitución? Que aquí tiene que haber una especie de fondo común regional donde todos contribuimos a aquellas regiones que hoy le van a hacer falta recursos, porque tú sabes que de acuerdo al presupuesto de la Nación, hoy se reparte en regiones solo el 2% del total del presupuesto de la Nación. El 2%. Mira. Es decir, si alguien hubiese tenido alguna vez la grandeza de haber dicho, ¿por qué no repartimos el 10%? El 10% del presupuesto en las regiones, yo creo que todas las regiones hubiesen estado encantadas, felices, pensando, pero no, porque como a ellos les gustaba, porque a la derecha le gusta la centralidad, la concentración. Claro, manejar el tema. Le gusta concentrar todo, la riqueza, los poderes, las facultades, ¿verdad? Y tener en todos lados medios pollos, cuarto pollo, que son los que usan como para administrar, pero que en realidad no tienen nada de poder porque todo el poder se concentra en un lugar determinado, ahí en Las Condes, Lo Barnechea, no sé dónde. Vitacura también, sí, seguro. Y Donde Providencia. viven todos ellos y por supuesto se juntan todos y ahí deciden, toman las grandes decisiones que afectan a todo el país. Pero eso ya no va a ocurrir con esta propuesta de nueva constitución política. O sea, hay esencialmente una redistribución del poder, efectivamente, una desconcentración también, entiendo, y un acrecentamiento de la soberanía regional, de darle mayor soberanía y poder de decisión. Me imagino que también los gobiernos regionales van a tener no solamente, digamos, presupuesto propio, sino que también seguramente responsabilidad fiscal para poder cobrar sus propios impuestos, seguramente, regionales, o hacer su propia política. Eso se discutió con respecto al tema del cobro de impuestos. No lo van a poder hacer, pero sí compartir el cobro de los mismos. Es decir, es una actividad que se mantiene central, pero que eventualmente el cobro de cierto porcentaje, por ejemplo, del IVA, que se cobre en ciertas regiones, cierto porcentaje eventualmente puede quedar
en la región y no Esa es la ley de benefició. rentas, ¿no? La ley de rentas que... La ley, es decir, no, esa es la ley de rentas municipales, que está la ley, bueno, está, todo esto, todo el dinero que el Estado captura va todo al presupuesto de la nación, que son los ingresos, que tú sabes bien que, y esto es la insolencia de la razón, es que el impuesto, el presupuesto de la nación se construye sobre un 40% con el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se le cobra al pobre, digámoslo derechamente, Sí, ¿verdad? pues, regresivo total, claro. Es un impuesto, claro, es un impuesto totalmente regresivo porque ese impuesto se le cobra justamente a aquellos que no pueden ahorrar y que todo lo destinan al consumo. Entonces, a los quienes más se le cobra impuestos son a los que más consumen, y quienes más consumen son los pobres porque son justamente, la plata solamente le alcanza para consumir y no para ahorrar. Entonces, claro, es un impuesto totalmente regresivo. Y el otro son, por supuesto, el impuesto a las rentas, ¿ya? Pero que en Chile sabemos cómo está distribuido, donde lo ideal sería que haya este impuesto a los súper ricos, pero los ricos se han opuesto, son el 1% del país, pero ahí se logra ver la capacidad de gestión que tiene, ¿ah? Porque este 1% logra eh, inhibir al Estado de hacer lo correcto. Y están también las rentas, los ingresos de Codelco, que son Sí. importantes, que son una contribución relevante no tanto como uno quisiera, antes era mucho más, pero ya no lo es, pero igual los ingresos de la minería también son importantes, porque este es un país minero y también tiene ingresos importantes desde la minería, tanto la pública como la privada. Entonces ahí está la plata, entonces ahí están los ingresos. Entonces lo más curioso, lo más patético, lo más irónico, no sé, lo más salvaje, bueno, es que aquí a quien le cobran los impuestos, quien mantiene el Estado son los pobres a través del IVA. Claro que Y sí. los que menos reciben del Estado son los pobres. Sí, Y lo que así reciben es. son malos servicios, no obstante que Así son es. los pobres los que pagan el Estado. Es decir, el Estado de Chile funciona gracias a los pobres. ¿Y qué reciben los pobres del Estado? Los Casi malos, nada. los malos servicios, porque los buenos servicios los reciben los que tienen dinero. Seguro que sí. Hugo, mira, hemos ya completado una hora de esta conversación, se pasa rápido el tiempo. Tengo una última pregunta de acá del público de YouTube. Eh, y conjunto con esta pregunta, pedirte quizás a modo de cierre una reflexión para la gente, sobre todo para la gente que no tiene decisión todavía, porque sabemos que aquí hay mucha población que va a tener que ir a votar el 4 de septiembre, porque el voto es obligatorio. ¿Qué decirle a esa gente, no? Bueno, quizás respondiendo a esta pregunta y hagamos como una reflexión y también ir, digamos, cerrando este espacio de conversación. Dice, ¿cómo respondemos a las campañas sucias que hablan de que se expropiará la vivienda a quienes tienen una segunda casa u otras cosas así? ¿Cómo podemos, digamos, qué le podemos decir a la gente que está recibiendo este tipo de fake news, ¿no? De noticias mentirosas? Y cuál sería, digamos, tu palabra para ellos y para todas las personas que todavía no saben, digamos, que nunca han ido a votar, ¿no? Esa masa que tiene que ir a votar ahora y que normalmente no va a votar para las elecciones. Mira, yo cuando ya, porque he estado en varios lugares donde me hacen la misma pregunta y me dicen constituyente, ¿no? Yo tengo dos casas, es verdad que la segunda casa me la van a quitar, es verdad que la segunda casa la tengo que entregársela a los migrantes. Mira, es decir, ahí no se da cuenta el poder de los medios de comunicación. Claro. Ahí te das cuenta del poder de las redes sociales. Porque cuando en todas partes te hacen las mismas consultas, sabiendo que son falsas y categóricamente falsas. Es decir, nadie le va a quitar la segunda casa. Esta es una propaganda muy sesentera, es decir, la típica propaganda que hicieron contra Salvador Allende en su segundo intento de ser presidente de Chile. Bueno, en el tercero y cuarto, en todos fueron los mismos. Los tanques rusos entrando a la moneda. Bueno, tanta falsedad, tanto Y que nosotros engaño. comíamos guaguas también. También, pero como lo que pasa es que, es lo que te decía en un inicio de esta conversa, Walter, es que como le ha dado resultado a la derecha la instalación de la mentira, el engaño, la falsedad y la violencia como ejercicio de la política, le ha dado resultado.
Entonces, ellos siguen aplicándola. Entonces, ellos saben que son mentiras. Y como ellos logran capturar las redes sociales, porque las redes sociales se compran, son un negocio, se compran. Claro. ¿Ah? Todo cuando tú metes a YouTube y ves a los amarillos mintiendo y todos estos corruptos que te puedo decir, francamente, son todos unos corruptos, ¿ah? Han vivido saqueando el Estado. Eh, entonces, claro, ellos se han acostumbrado a mentir, a engañar. Entonces, ¿cómo uno? Mira, yo ya cuando me hacen la pregunta, yo primero tiro a la talla, porque digo, me hago a reír, porque al final del día ya es tanto lo que me dicen las mentiras, y después digo, Te muteaste, Hugo. Estás muteado. Estás muteado, Hugo. Ahí sí. está debidamente garantizado en en la propuesta de constitución, es decir, no hay nada que lleve a pensar que le pueden quitar su segunda casa. Eso es completa y totalmente falso, es un engaño, totalmente un engaño. Entonces yo creo que a esta altura del partido, yo creo que hay que seguir enfrentando a ese fake news, seguir diciendo que es mentira, seguir eh, hablándole, mira, aquí está el artículo tanto que dice que el derecho de propiedad sigue existiendo, en su derecho de propiedad en sus distintas facetas, por lo demás, ¿no? No solamente la propiedad privada, porque la propiedad tiene varias facetas, tiene propiedad privada, tiene propiedad comunitaria, tiene propiedad estatal, tiene propiedad de todos y todas, del Claro. pueblo. Hay bienes que son inapropiables, por lo demás pocos, pero son como el agua, el alta mar, las costas, el aire, bueno, que nos pertenecen a todos y todas, que son inapropiables por lo demás. Entonces, claro, hay una diversidad de estatutos jurídicos respecto a los bienes, pero el estatuto principal para, para apropiarse de un bien sigue siendo la propiedad privada y ese no va a cambiar, ¿verdad? Personal, cuando una persona se apropia. Es decir, no tiene que desconfiar que el cepillo de dientes va a seguir siendo suyo, la peineta va a seguir siendo suya, la cama va a seguir siendo suya. Es decir, no se preocupen de eso, que las cosas, el derecho de propiedad sigue rigiendo en este país. Y con respecto a cómo, qué decir al final del día, yo te diría, esta constitución habilita el ejercicio de la política democrática. Eso es lo que a mí me gusta. Es decir, aquí las mayorías, por fin, las mayorías van a ser nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, las mayorías van a construir el ordenamiento jurídico. Ya no más este sistema de interdicción que teníamos con la Constitución actualmente vigente. Sacaba la interdicción a las mayorías democráticas, que por supuesto tendrán que seguir respetando los derechos humanos, porque la gracia es que estamos en Sí. presencia ahora de una constitución que garantiza el ejercicio democrático, que tiene claridad que hay que respetar los derechos humanos Y la naturaleza. y la naturaleza, y que hay derechos sociales que son también una prioridad para el Estado de Chile, porque este Estado de Chile ahora es una república democrática y es un Estado, es una república, es un Estado social de derecho. Entonces aquí, que significa que sea social, es que hay ciertos derechos que son fundamentales, porque no basta la igualdad o la libertad. ¿Ah? Es necesaria la fraternidad. Y la fraternidad significa solidaridad. Y que un Estado se resguarde la solidaridad significa que tiene que resguardar derechos sociales. Y eso es lo que estamos ahora. Estamos materializando la consigna de la Revolución Francesa, ¿ah? Claro. De Libertad, igualdad y libertad, fraternidad. igualdad y fraternidad. Y ahora Habíamos tenido solidaridad. libertad, habíamos supuestamente tenido libertad, igualdad, pero nos faltaba ser fraternos, ¿verdad? Y esta constitución lo que viene a garantizar es la fraternidad que se materializa en que el Estado chileno asegura derechos sociales. Así es, así es. Y libertad tampoco a cualquier precio de hacer lo que uno quiera, ¿no? De depredar el medio ambiente, sino que respetando también, digamos, el principio del bien común, de la naturaleza y de los pueblos que también, las comunidades que sufren, ¿no? Como el caso de Ventano. Por Hugo, supuesto. Hugo, muy agradecido de esta conversación, muy agradecido. Esperamos que la podamos tener en algún momento, te podamos tener también en el territorio, en conversaciones como lo hemos hecho con otros constituyentes, otras constituyentes también.
y decirle a los vecinos y vecinas de Las Condes que se informen, que conversen, que lean el borrador, que ya tenemos un borrador, ya se tiene un borrador que está armonizado y que es, digamos, el que se le va a entregar al presidente de la República el día lunes. Ustedes creo que tienen ahí digamos, ahí se acaba, creo, entiendo yo, el trabajo formal, digamos, de las y los constituyentes, ¿no es cierto? El día lunes, y después me imagino que será el trabajo de poder ir a vulgarizar y a entregar digamos, este texto durante estos 2 meses que quedan, que nos queda poquito, invitamos a las vecinas y vecinos de Las Condes a informarse, a votar informado, a dar la conversación y a salir un poco del miedo y a poder, digamos, quizás optar por esta opción que es, como lo decía el constituyente Hugo Gutiérrez, la opción que ya termina con todos estos años de transición que vulneraron tanto a las personas, ¿no? Un agradecimiento, Hugo, y espero que nos podamos ver muy pronto. ¿Mm? No, gracias a ti, Walter. Saludos cordiales a todos y todas las que se encuentran conectados a este programa. Decir efectivamente, repetir junto contigo, vote sin miedo, vote informado, vote reflexionando lo que hay, pero de una vez por todas demos paso a la construcción de una sociedad más inclusiva, más justa, más libertaria, y eso implica dejar atrás la constitución del estado de terror que ya no queremos más. Así es. Muchas gracias, Hugo. Que estén muy bien. Cuídate. Saludos a todos y a todas y muchas gracias y nos estaremos conectando de nuevo en este canal muy pronto para una nueva conversación. Muchas gracias. Impecable, Hugo.